Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este nuestro tercer viernes de emprendimiento y desarrollo a través de la Universidad del Estado de Pensilvania y el Hazelton Lunchbox. Mi nombre es Fermín Díaz, como muy bien lo sabe, nos encontramos transmitiendo desde el 15 West Broad Street. Sí, desde aquí, desde el corazón, el centro de Hazelton, en el condado de Luzerne. El día de hoy le traemos una entrevista súper especial. Cada vez que traemos un invitado como este y los demás que han pasado por esta plataforma pues digital, aprendemos y nos engrandecemos. En el día de hoy tenemos con nosotros a Rick Elvis Valerio Jiménez. Es un escritor bestseller, conferencista, políglota con el dominio de 6 idiomas y nosotros luchando con uno. Es un experto en capacitación corporativa con experiencia en trabajar con multinacionales, o sea, compañías grandes, Fortune 500 como Hewlett Packard y la corporación Whirlpool en múltiples países del Caribe. Se desempeña como consultor en neurociencia aplicada a la educación y neurociencia aplicada a la capacitación corporativa y como asesor en materia de educación en el gobierno de la República Dominicana y empresas privadas. Es director de País República Dominicana, de la comunidad de profesionales de alta gerencia internacional con presencia en 12 países de América Latina y miembro honorífico del Observatorio de Neurociencias Aplicadas en Ciencias Económicas. Es también un emprendedor con reconocimientos nacionales e internacionales y desde el año 2017 la revista Forbes de la República Dominicana lo consideró como una de las 30 promesas de negocio en la República Dominicana. En el 2018 fue creador del primer seminario de neuroemprendimiento de la República Dominicana realizado por PIEX, donde cientos de emprendedores pudieron conocer cómo utilizar la neurociencia y el desarrollo para el desarrollo de sus negocios e impactar la mente de sus clientes. Es fundador y presidente de la Academia Neuroeducación y Desarrollo Humano, Neurocadem, y actor encargado del Departamento de Fomento y Desarrollo de Emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio. Es administrador de empresas de profesión, ingresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo. Hoy tenemos el placer y el honor de tener una persona con todos estos méritos, el cual es Rick Elvis Valerio. Bienvenido, Rick. Muchísimas gracias, Fermín. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de traerme para tu programa y sobre todo poder traer este tema tan interesante y tan relevante como son el tema de los idiomas. Para nosotros, la comunidad en el exterior, el tema de los idiomas es súper importante, ya que es una lucha, se ven muchas fricciones, se hablan de aprender el idioma para poder desenvolverse. Ahora, yo veo que tú hablas 6 idiomas. ¿Por qué si tú hablas 6 idiomas yo estoy cogiendo lucha con uno solo? Bueno, Fermín, de verdad, eso es una pregunta sumamente importante. Y hay mucha tela por donde cortar. Yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que yo hago que aprendo más rápido un idioma que las demás personas? Yo hace 10 años aproximadamente tuve un proyecto, una academia de idiomas, donde llegué a tener 1000 estudiantes y 30 y pico de profesores. Y yo me puse a investigar, analizar qué era lo que hacían esos estudiantes que tenían éxito, que aprendían rápido, que era muy poco. El 95% de los estudiantes en una academia tradicional normalmente no aprende de forma efectiva o se gradúa y dice yo aprendo, lo entiendo pero no lo hablo. Y de ahí yo empecé ya a buscar una justificación científica, vamos a decir, con las neurociencias, cuando me empecé a especializar en esta área y descubrí realmente qué es lo que hace un estudiante de idiomas exitoso. Y eso es lo que realmente vamos a debatir el día de hoy. Y sí, adelante. No, que te iba a decir, no vamos a debatir. Yo quiero que tú me lo digas porque el público y la comunidad está, muchas personas se sienten frustrados. Wow, porque yo no aprendo, ¿qué pasa? El oro viejo no aprende a hablar. Se dan todos estos tipos de expresiones populares que la gente se pregunta. No es una cuestión de debate. Yo quiero que tú nos expliques cuáles son estos puntos que tú encontraste y cómo las personas que nos ven pueden aplicarlo parcialmente, porque entiendo que hay otros entrenamientos adicionales que uno debe estar acompañado de ellos.
Claro que sí, y basado en ese análisis, ahí fue que realmente yo pude conglomerar mi contenido del libro La ciencia de aprender idiomas, el cual se convirtió rápidamente en un bestseller en Amazon y está ayudando a muchas personas a ver cómo se aprende un idioma de forma correcta. Pero yéndonos a la parte de neurociencias, para aquellos que no están muy familiarizados con el concepto, las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro y cómo la diferente actividad cerebral puede básicamente influenciar ya sea el comportamiento, diferentes tipos de acciones como el aprendizaje en una persona. Cuando combinamos neurociencia con educación, nace la neuroeducación. Cuando combinamos neurociencia con marketing, nace el famoso neuromarketing. Entonces, vamos a hablar un poco de neuroeducación, que nos ayuda a nosotros a entender cómo el cerebro aprende. Y aquí vamos a responder esa duda que tiene Fermín cuando dice, ¿es verdad que el loro viejo no aprende a hablar? Y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando tienen la misma pregunta. Fíjense, en el cerebro de cada uno de ustedes existen 100.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas se combinan con otras 10.000, formando trillones de conexiones. Cuando esas neuronas se juntan, es que se construye el conocimiento. ¿Qué sucede? Entra el término neuroplasticidad cerebral, que dice que cuando tú utilizas un conocimiento, las neuronas, las redes, se fortalecen y tú recuerdas mejor. Cuando tú no utilizas el conocimiento, se debilitan y tú olvidas. Y una de las razones principales por que las personas no aprenden otro idioma de forma efectiva, principalmente el inglés, es porque no fortalecen lo suficiente esas redes neuronales. En otras palabras, no utilizan el conocimiento y llevándolo ya al terreno más real, no practican lo suficiente para fortalecer esas redes. Por muchas razones, Fermín. Tú has escuchado seguro mucha gente que dice, yo tengo vergüenza al hablar. ¿Qué sucede cuando tú tienes vergüenza al hablar? Tú piensas mucho en lo que va a pensar el otro. Y por ende no hablas, no practicas. Como no practicas, no estás usando el conocimiento. Como no lo estás usando, no se fortalecen esas redes neuronales y por ende se debilitan. Tú lo aprendes, estudiaste un sábado, por ejemplo, fuiste a la clase un sábado durante la semana completa sin estudiar nuevamente. Por ende, esas redes se van debilitando. Y cuando tú usas el conocimiento, como que tienes que pensar demasiado, tú sabes. Y a la gente le da vergüenza, no, siente que se está hablando mal y prefieren usarlo. Entonces, esa es la primera razón, el primer error del estudiante de idiomas. Una Primero, pregunta, la falta de práctica. una pregunta, Rick. O sea, ¿puedo interpretar de esto que me estás diciendo que cualquier persona que tiene poco, como diríamos, que es un sinvergüenza en el sentido de decir lo que sea, equivocarse, es más probable que aprenda inglés que alguien que está pensando en el formalismo que tiene que hacerlo bien? Correcto. Y precisamente, Fermín, porque el primer obstáculo de un estudiante de idiomas, de un aprendiz de idiomas, es la mente, es la mentalidad, son aspectos psicológicos. Fíjate que incluso la neurociencia ha demostrado que el cerebro nunca deja de crear conexiones neuronales, nunca deja de crear esas redes neuronales. Por ende, no pierde la capacidad de aprender, no importa tu edad. Si tú tienes 60 años, tienes 50, tienes 40, tú puedes aprender efectivamente otro idioma. Es verdad que hay periodos cuando uno, con los bebés, con los niños, periodos críticos de aprendizaje donde hay mayor neuroplasticidad cerebral y adquieren más rápido el conocimiento, pero lo adquieren más rápido. No que cuando tú llegas a cierta edad, ya tú no puedes. Eso es un mito. Ya la neurociencia ha demostrado que eso no es cierto. El cerebro es, vamos a decir, es plástico, se moldea y se transforma con el aprendizaje. Me preocupa algo de todo eso que estás diciendo. Si lo que importa es la práctica y la continuidad de lo que tú uses, en el momento que practicamos continuamente hablándonos que no podemos, también estamos fortaleciendo conexiones que evitan que aprendamos. Es así, mira, por eso es que, por ejemplo, personas que van a aprender inglés en República Dominicana, vamos a decir, como no están en un país donde se habla eso como lengua, ese idioma como lengua materna, entonces tienen muy poco contacto. Pero Fermín, las personas que están allá en Estados Unidos tienen una ventaja excepcional sobre cualquier otra persona y es que está en un país donde el inglés es la lengua materna y su ambiente constantemente los obliga a, de una u otra forma, tener contacto con el idioma.
y ya eso realmente es un terreno ganado muy fuerte. O sea que la inmersión o está metido donde se está haciendo algo, forma, o sea, ayuda a uno a desarrollarse en torno al idioma. Muchísimo más. Lo que pasa con muchas personas de la comunidad latina y dominicanos es que se manejan en el mismo ambiente, con la familia que habla español, con los amigos que hablan español. Quizás si tienen amistades que hablan inglés y español, hablan español también. Entonces, no se forzan a practicar el idioma y entonces como no practican, esas redes no se fortalecen y es imposible que una persona aprenda de esa forma. Un idioma se aprende con el contacto constante, diario. Yo recomiendo 60 minutos diarios de contacto con el idioma mínimo o de 45 a 60 minutos mínimo para usted poder fortalecer esas redes e ir aplicando y aterrizando lo que usted va aprendiendo, ya sea en la clase, ya sea con sus amigos, ya sea en te vi una película, vi una palabra, una frase, pero tiene que aterrizar y tiene que comunicarse y practicar. Tú sabes que cuando yo llegué aquí, trabajar, sabía prácticamente nada, no es que sé mucho ahora, pero recuerdo que lo que más me aterrorizaba era hablar por teléfono, porque en cierta manera, cuando yo veía las expresiones de la gente, yo sentía y parecía que era así, que tenía la habilidad de deconstruir lo que me estaban diciendo, basado en verle los gestos, la boca, todo. Como si a veces estamos, digamos, en mundo, ahora con el COVID, no necesariamente tan conectados físicamente para ver la gente con esto del Zoom, llamada y eso. ¿Cómo podemos fortalecer el aprendizaje si no necesariamente tenemos la invención? ¿Qué otra herramienta tú nos sugieres y qué cosas tú entiendes que sirven para mejorar, perder este miedo, estos pánicos? Bueno, fíjate que en el libro yo presento unos principios muy detallados sobre los pasos que hay, técnicas que hay que aplicar. ¿Cuántos principios son? Yo tengo 5 principios principales que provienen de ese análisis que yo te comenté al inicio, porque yo me di cuenta que los estudiantes exitosos, primero, tienen una mentalidad diferente al promedio. Segundo, transforma su ambiente al idioma meta. Tercero, tienen contacto con el idioma varias veces al día. Cuarto, buscan información por su propia cuenta, o sea, son autodidactas. Y 5, se enfocan en conversar. De ahí, yo entonces creé los 5 principios, que son el principio de la mentalidad correcta, la inmersión lingüística, el aprendizaje espaciado, el autoaprendizaje y la comunicación. Y para responder tu pregunta, una de las mejores formas es, en el caso de tu pregunta, que abarca mucho en lo que es el autoaprendizaje, es tratar de ser autodidacta, es no depender de un maestro, no depender de una clase, buscar por tu propia cuenta, ya sea las herramientas que tú necesitas para aprender. Por ejemplo, YouTube es una fuente de información grandísima, pero asimismo hay muchísimos cursos, asimismo hay muchísimas plataformas y comunidades gratuitas donde tú conoces personas y puedes practicar el idioma. Eso realmente depende de ti, de que tú no digas, necesito aprender inglés, no estoy cogiendo clases, no, por ende yo lo hago después. Está bien, el año que viene me pongo en eso. No, un idioma no se aprende así, o sea, un idioma es más importante lo que tú haces fuera del aula que lo que tú haces adentro, porque tú eres el que construye el conocimiento, no el profesor que te introduce el conocimiento. Entonces tú tienes que ser autodidacta y buscar la herramienta por tu propia cuenta. Dos cosas. Yo quiero que me explique uno a una profundidad para entender un poco los 5 principios y la gente tenga la idea general. Y la otra pregunta, antes que me explique eso, ¿por qué es tan fácil para nosotros aprender las palabras y es lo primero que aprendemos en otro idioma? O cuestiones así tan, digamos, a veces irrelevantes. Mira, hay un principio en neurociencia que dice, el cerebro básicamente absorbe lo que consideras relevante. Si tú consideras algo relevante o con lo que tú te sientes emocionalmente identificado, tú te lo vas a aprender. Por eso es que tú ves muchos estudiantes que se pueden aprender sin problema la lírica de una canción en inglés.
pero entonces le da muchísimo problema aprenderse cómo utilizar un tiempo verbal o un tema específico, porque no están conectados. Y básicamente ese es el primer principio que yo presento, y es el principio de la mentalidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que la neuroeducación no ha demostrado es que las emociones deben ser parte siempre del proceso de aprendizaje. El binomio emoción y cognición debe ir de la mano. No antes en las teorías de aprendizaje anteriores antiguas que se utilizaban era mucho tema de cognición, era aprende esto, Economía. no se tomaba en cuenta las emociones. Ahora sí, ahora te dicen que tú tienes que estar conectado emocionalmente con eso. Y recuerdo la frase de Francisco Mora, un autor bien famoso en neurociencia de España, que dice que solo se aprende aquello que se ama. Y es así, tú tienes que estar conectado emocionalmente con el contenido, con el inglés, y por eso la mentalidad tiene 4 divisiones o subdivisiones. Primero la motivación. Tú tienes que descubrir tu por qué tú lo vas a hacer. Debes pensar cómo el inglés va alineado a tu propósito de vida. Y de ahí entonces tú vas a entender cuáles son los sacrificios, cuáles son las acciones que tú tienes que hacer para lograr esa meta que tú tienes. Porque si tú no le ves relevancia, si tú lo ves solamente porque tengo que aprender inglés para conseguir un trabajo, para ganarme unos dolaritos, eso es una motivación externa, extrínseca. Lo que estamos buscando es una motivación intrínseca, que de ti mismo, de tu interior, tú digas, yo necesito aprender inglés porque yo necesito superarme, porque yo necesito mejorar la calidad de mi familia, porque eso ha alineado a mis metas y a mi propósito. Entonces tú tienes que pensar por qué tú lo vas a hacer y tener esa motivación. Y así mismo viene la actitud. No pensar en negativo con el idioma, que el inglés es muy difícil. Ya tú te estás predisponiendo y eso afecta ya tu proceso de aprendizaje. Tu disciplina, tienes que ser disciplinado y sobre todo perseverante. Esas son las 4 divisiones de la mentalidad que yo presento: motivación, actitud, disciplina y perseverancia. Lo primero que hay que trabajar antes de pasar a los demás principios, Fernando. Primero me dijiste el principio de la mentalidad, entendí fundamentalmente cuál es el siguiente principio. El segundo principio es la inmersión lingüística. Mira, si estás perdiendo un idioma, tienes que sumergirte en el idioma. Tienes que cambiar tu celular, tu computadora, Netflix, todo lo que tú tengas en el idioma meta. Hay gente que incluso pega post-it en la pared. Eso, mira, la idea es que tú tengas el mayor contacto con el idioma posible. Sumérete. Lo que tú no sepas, búscalo en el diccionario. Búscalo. Y por eso yo presento diferentes técnicas. En la parte de inmersión lingüística, yo te digo, mira, la primera técnica, búscate una libreta física o virtual, que tú empieces a notar todo lo que tú no vas entendiendo. Tú vas por la calle y tú una palabra en inglés que tú no conoces, anótala. Porque cuando tú la anotas, tienes que aplicarlo, practicarlo luego para poder memorizarlo. Con tal de tú anotarlo no es suficiente, pero es un inicio. Segundo, un buen diccionario. Hay un buen diccionario virtual que se llama Word Reference, donde tú puedes ahí buscar el meaning de muchísimas palabras y te dan contexto, oraciones. Entonces necesitas un diccionario porque necesitas buscar la traducción de las palabras que tú no entiendas para poder practicarla luego. También únete a comunidades de idioma. Hay comunidades como Busuu, por ejemplo, Italki, otra. Y hay varias donde tú puedes conocer amigos que están aprendiendo quizás español y tú estás aprendiendo inglés y se apoyan mutuamente y puedes entonces practicarlo. YouTube también es otra forma de tú sumergirte en el idioma, porque ahí tú ves canciones, películas, busca profesores y definiciones de temas que tú necesitas, que como el present perfect, ¿qué es eso? Bueno, ahí tú buscas toda la información que tú necesitas. Y hay muchísimos youtubers que están enseñando cualquiera de esos temas que tú necesitas. La información está ahí, está accesible. Tú lo que tienes que buscarla. Y claro, Fermín, canción y película en inglés. O sea, es todo que tú tienes que hacerlo. Y hay un método específico, claro, para aprender canciones y películas, que se lo podemos ver luego. Pero básicamente el principio es tú sumergirte en el idioma y que todo tu alrededor sea eso. Y que tú Inmersión. Me parece interesante y estoy muy de acuerdo contigo ahora.
cuando hacemos un proceso de inmersión, también eso nos puede traer un problemita, digamos, de estrés y ansiedad, porque lo que tú hacías en 5 minutos, porque sabía, por ejemplo, en el celular cómo hacer todo, pero ahora se te complica un poco más. ¿Cómo manejamos esa parte? Mira, ahora que tú pones el tema, y a medida que yo estoy hablando, estoy poniendo muchos elementos de neuroeducación en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, tú tocaste el tema del estrés. El estrés hay que evitarlo a toda costa. Incluso aquellos neuroeducadores, educadores que se entrenan para educar basado en neurociencia, tienen que crear un ambiente armonioso y eliminar el estrés a toda costa. ¿Por qué, Fermín? Mira, y te lo voy a poner con un estudio, por ejemplo. Ahí, la Universidad de California hizo un estudio donde determinó que cuando una persona siente estrés, el cerebro libera una hormona llamada cortisol. Ese cortisol afecta el hipocampo, que es donde lo que está relacionado con la memoria en el cerebro y con la recuperación de recuerdos. ¿Qué yo te quiero decir dicho con eso? Que cuando yo siento estrés, mi cerebro libera cortisol y eso bloquea el paso de la información hacia el hipocampo. Eso quiere decir que básicamente dificulta tu capacidad de recordar y por ende de aprender. Por eso mucha gente a veces se aprenden, van a exponer en la universidad y se lo saben muy bien. Entonces cuando están ahí frente a todo el mundo, se lo olvidó. Como dicen, se bloqueó. Es literal. Porque cuando tú tienes miedo, y más el miedo escénico, que es la segunda fobia más común en el mundo, cuando tú sientes estrés, eso es lo que va a pasar. Y si tú sientes estrés en un aula de clase de idiomas, también va a ser peor el asunto. Pero no solamente te va a dificultar la capacidad de recordar, sino que tú ni siquiera hable en la clase y por ende ni siquiera practique el idioma y eso hace que no se fortalezcan las redes neuronales que yo te estoy comentando. Por ende, no vas a aprender. Entonces, hay que evitar eso del estrés. Hay que ver el error como un eslabón de la escalera del éxito del aprendizaje de un idioma. Tú no puedes pensar que porque tú te equivoques, tú estás haciendo algo mal. Un idioma se aprende uno cometiendo errores. Si tú vienes y estás diciendo una palabra o quizá no la pronuncie bien, tú dices, ah, mira, esto está interesting, que si yo, ok, y te dicen, ah, no, pero mira, no se dice así, te pronuncia mejor interesting. No es que tú tienes que sentir vergüenza, simplemente tú haces un check, ok, esta palabra ahora yo la sé pronunciar mejor. Este tiempo verbal ahora yo sé conjugarlo mejor. Este verbo ahora yo sé decirlo mejor. Y con el error tú te das cuenta de eso. Si tú no te equivocas, tú no te vas a dar cuenta. ¿Qué tú crees de eso, Fermín? Tú sabes que hay algo como medio gracioso que me lleva a la cabeza donde viene la parte de la inmersión y esto y del estrés. Y es que en la universidad, yo recuerdo, muchas clases no me iba bien. Ya yo estaba ahí acostumbrado, o sea, ya yo estaba en un proceso de inmersión de ir a la universidad y que me fuera como me iba a ir. Tú sabes, me fajaba, pero por alguna razón no me iba bien. Hasta que un momento agarré y dividí mis clases en el semestre entero. Yo buscaba los programas como un trimestre, o sea, en las vacaciones y comenzaba suave a hacer ejercicio, entender, porque era que yo aprendía más lento o aprendo más lento que la mayoría de las personas. Pues entonces llegó el momento que me comenzó a ir bien, pero ya yo estaba tan acostumbrado o tan inmerso en el proceso que me fuera mal, que me iba bien y wow, bien, pero veía que otros compañeros que estaban acostumbrados a que le fuera bien, cuando le iba mal, el mundo se le caía arriba. Eso era un lloradero y un pataleo. Yo lo veía a ellos como que, o sea, nada, porque ya yo estaba inmerso en la mentalidad de eso mismo, de que constantemente no me iba como yo quería y simplemente me acostumbré a hacer lo que tenía que hacer, a fajarme. Busqué la manera, tú sabes, de dividir, pero creo que eso que tú dices, el proceso de inmersión, de acostumbrarse tanto hasta equivocarse, a que corrijan a uno, que uno pierda la vergüenza. No, me corrigió nada, me corrigió, eso es bueno. ¿Tú entiendes? Y como que lo relacioné en un momento con eso. Ya yo estaba acostumbrado a que no me fuera como yo quería. Y cuando me comenzaba a ir bien y a los otros no, a algunos amigos, yo decía, y ellos un pataleo, un llori que yo decía, pero, o sea, ¿qué importa? Pero yo lo decía desde la perspectiva de que ya yo estaba inmerso y acostumbrado a que me fuera así. Y yo, no, fue así, ¿qué vamos a hacer? Seguir estudiando. Entonces creo que eso que tú dices
lo del manejo de estrés es importante y hace algo sentido. Cuando uno está saturado de actividades, te lo digo porque me está pasando, uno se satura de actividades, comienzan a olvidarse a cosas que se te olvidan y hace mucho sentido con eso. Y creo que tú tocaste un punto fundamental que es la vergüenza. Nosotros tenemos la buena o la mala costumbre, no sé cuál de las dos es, depende de cómo tú lo quieras asumir, que si tú hablas mal, el cuestionamiento, que tú hablas así, que no sabe, pero como uno lo asume y verlo más como un proceso de corrección que de crítica, creo que nos pudiese ayudar a asimilar el idioma mejor. Claro, Fermín, y con respecto a qué consejo yo puedo dar para manejar ese estrés mejor. Óiganme, mucha gente subestima el poder de la inteligencia emocional. Mucha gente subestima el poder de tú leer un libro, buen libro, de manejo de emociones, manejo de estrés, manejo de ansiedad. Dime que, antes de profundizar, ¿qué es inteligencia emocional? Para que la gente tenga una idea de lo que es, para después relacionarlo con lo que sigue, por favor. La inteligencia emocional es la capacidad que un individuo tiene para regular sus emociones. Aquellas personas que sienten tristeza, ira, que se dejan llevar por sus emociones, que son impulsivas, tienen poca inteligencia emocional, porque no pueden, primero, reconocer y segundo, regular sus emociones. Por eso, Fermín, tú ves gente que tú lo puedes decir, ofender y de todo, y tú la ves igualito. Es otra que tú lo ofendes y ya te está volando arriba. Entonces, eso es lo que es inteligencia emocional. Y cuando tú aprendes a desarrollarla, tú te conoces más a ti mismo. Tú identificas tu ira. Incluso hay gente que cree o que está sintiendo, por ejemplo, tristeza por mucho tiempo, ira, y cree que dándose un humo, como dice coloquialmente aquí en Dominicana, bebiendo mucho alcohol o saliendo a la calle un rato, con eso va a olvidarse y a resolver el problema. Pero cuando regresa a la casa sigue en lo mismo. Entonces tú te olvidas por un rato de eso. Entonces aquí hay algo muy importante sobre la inteligencia emocional, es que las emociones no están para tú sacarlas. Las emociones están para tú entenderlas, regularlas y controlarlas y ponerlas a tu favor. Y aquella persona que hace eso tiene una ventaja competitiva sobre el otro porque piensa de forma más fría, independientemente de los problemas que le esté pasando. No importa que sea deuda, no importa que sea de matrimonio, no importa lo que sea, piensa con la cabeza más fría y tiene la posibilidad de reflexionar mejor. Y en un idioma, eso es clave, porque si tú tienes inteligencia emocional, lo primero es que tú te olvidas ese tema de la vergüenza, porque tú no vas a pensar en lo que dice el otro, tú vas a decir, no, yo tengo que ser capitán de mi destino, yo no puedo poner mi destino en manos de otra persona, yo sé que esto es parte del proceso y no importa que te equivoques. Si te sientes estresado, muy estresado con mucha frecuencia, bueno, tú lo mencionaste, se te olvidan las cosas, por lo mismo hecho que yo también te mencioné. Entonces, el que tiene inteligencia emocional sabe cómo controlar, manejar mejor el estrés. Todo está relacionado. Por ende, yo les recomiendo que se enfoquen en practicar, estudiar y aprender inteligencia emocional para manejar ese tema del estrés. Me diste mentalidad, inmersión. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es aprendizaje espaciado. ¿Por qué es importante este principio? Porque muchos dirán, bueno, lo que pasa es que, ¿cómo yo voy a estudiar o que el inglés? Está bien. Yo trabajo en la mañana, tengo familia en la noche, tengo que pasar tiempo con mi familia en la noche. Yo voy a... Sí. ¿Tú Ajá. me podrías definir antes de eso qué es aprendizaje espaciado para después? Porque Claro, el aprendizaje espaciado es una técnica de estudio, de memorización, que consta en tú aprender un material en diferentes intervalos de tiempo, no seguido. Es una técnica que utilizan muchas universidades, algunas universidades de Estados Unidos, y se ha hecho estudios y se ha demostrado que eso eficientiza eh, la memoria. O sea, el hecho de tú durar 3 horas quizás estudiando, mejor estudiar media hora en la mañana, media hora en la tarde, media hora en la noche, por ejemplo. Y eso hace que tú primero te abrumes menos. Segundo, el cerebro absorbe mejor y tercero, la recuperación de recuerdos es más efectiva. Memorizas mejor. Y eso es aprendizaje espaciado. Y eso casi no se utiliza con los idiomas. Y yo, eso, pero
Ahí hay una contradicción. Tú mencionaste al principio que en la educación de antes se nos hablaba de memorizar solamente y no de, no recuerdo lo otro que me dijiste, y ahora me dice memorizar. O sea, es memorizar, aprender, porque ¿cómo nos, o sea, vengo como, estoy un poco confundido. ¿Es Sí, memorizar bueno o no? Porque ahora me lo menciona, ya que he escuchado que no, y al principio me hablaste algo como que no es memorizar, sino como aprender. explico la diferencia. Cuando hay diferentes teorías de aprendizaje. Está la teoría conductista, cognitivista, constructivista, pero bueno, la que se está utilizando ahora mismo es más la constructivista, que es la que se piensa más en el estudiante. Cuando yo te digo que antes se enfocaba en la memoria, es que en un salón de clase el estudiante es un número. El estudiante se tiene que ajustar a un programa académico. Yo tengo este programa, vengan estudiantes, aprendan esto, y si tú no lo aprendiste, te quemaste. No lo aprendiste, te quemaste. Entonces era mucho de memoria, de tú a repetir, repetir, repetir hasta que tú te aprendas eso, y si tú no lo lograste aprender, ya reprobaste. La neuroeducación no dice eso. La neuroeducación dice, no, espérate, docente, cada cerebro un mundo. Cada cerebro de eso tiene experiencias diferentes, tienen traumas diferentes, tienen vivencias diferentes. Tú tienes que tomar en cuenta sus emociones también, no solamente la memoria. Y cuando tú tomas en cuenta sus emociones, ahí tú empiezas a dedicar más tiempo al aspecto psicológico, a indagar más sobre esa experiencia previa del estudiante y a manejar mejor las emociones y la motivación del estudiante. Porque puede ser, Fermín, que tú quieras aprender inglés para una razón y un amigo tuyo quiere aprender por otra razón. Y si yo sé la razón que por la que tú lo estás aprendiendo, yo te puedo motivar mejor si yo la conozco. Pero antes era solamente memoria, era aprendía. Por eso, en la neuroeducación, el programa se ajusta al estudiante y no el estudiante al programa. Entonces, de eso se trata lo que yo te comentaba de antes, que era solamente aprende esto y punto. Pero cuando yo hablo de memoria ahora, me refiero, ok, ¿cómo nosotros podemos repasar y estudiar de forma que nosotros se nos quede mejor el conocimiento? Y el aprendizaje espaciado es una excelente técnica, porque si tú pretendes que tú vas a llegar a tu casa cansado, sin energía, y te vas a sentar a estudiar 2 horas, eso tú nunca lo vas a hacer. Siempre lo vas a posponer, 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 y nunca vas a aprender inglés. Ahora, si tú aplicas la técnica, tú dices, déjame cuando yo me levanto 10 minutos en la mañana, repasar, aplicar el conocimiento, o sea, conversar lo que estoy aprendiendo, todo. Al mediodía, 10 minutos. En la tarde, 15 minutos. Y en la noche, 10 minutos, 15 minutos más. Eso es muy diferente. Eso ahí no te afectó en tus labores porque fueron cuestiones de minutos, pero te estás memorizando mejor el material y las redes se fortalecen mejor. Tú dijiste algo que, como que me llamó la atención bien breve. Déjame aplicar o conversar. O sea que no es solamente válido sentarse, vamos a decir, en términos de algo, hacer un No, ejercicio, un libro. O sea, la socialización del tema ayuda a uno a aprender del tema. ese incluso es el quinto principio, la comunicación. No es tú sentarte a leer lo que tú estás aprendiendo, no. Es tú a practicar hablando lo que tú estás aprendiendo. Con ejemplos. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo, ponte el futuro con el going to, con el will. Básicamente, la idea no es que tú te sientas a leerlo solamente, no. Tú tienes que empezar a formar oraciones, ¿ok? Cualquier ejemplo, ¿ok? I will study, no sé, cualquier ejemplo, lo que tú quieras decir, empezar a formar oraciones, pero hablando, porque así que realmente se fortalecen más rápido esas neuronas y tú vas a poder llegar a un proceso que se llama automatización del conocimiento, que es cuando tú repites tanto algo, tú lo sabes tan bien, que tú no tienes ni que pensarlo para decirlo, tú lo dices de forma automática. Y por eso un idioma es un conocimiento activo, no pasivo, tienes que repetir, repetir, pero hablando, no leyendo. Leer 5 minutos, ponte para ver la gramática, pero 45 minutos hablando. Entonces, Fermín, el quinto principio, o sea, ese era el último, pero te lo pongo ahora por tu duda, es que lo que tú aprendes, hermano, tienes que utilizarlo hablando, crear esas condiciones, amistades que tú tengas, que hablen inglés, háblale en inglés. Si tú tienes un hermano, primo que habla inglés, háblale en inglés. O sea, trata de aplicar lo más posible ese conocimiento de forma oral, de forma, o sea, hablada.
Hay algo como que me pasa por la cabeza con curiosidad. Hay como una especie de inmersión en el proceso de inglés, entonces tú lo vas a utilizar mucho. Quiero hacerte una pregunta fuera del idioma que me llega a la cabeza, por ejemplo, en el tema profesional. Porque cuando tú haces en el inglés, tú estás hablando cualquier tema. Pero para aprender, vamos a decir, yo soy abogado o ingeniero, o Sí. médico. Tú sabes que las profesiones asumen un lenguaje, unos vocablos, unos términos y se centran en eso y fortalecen y fortalecen y fortalecen, porque es parte del aprendizaje, inclusive trabajar con los términos. ¿Cómo? Y esto no tiene que ver con el idioma, pero es más o menos lo mismo. ¿Cómo puedes tú estar inmerso en proceso de aprendizaje de cosas sin agobiar a los demás? Porque ahora hay un problema. En el inglés, digamos, es algo sencillo porque tú vas a hablar de un tema general, vas a tratar. Pero ¿cómo tú haces para no saturar al ambiente que tú tienes con el proceso que eres tú que tiene que estar inmerso? Porque tal vez los demás tienen el problema resuelto y el que tiene el problema eres tú. ¿Cómo podemos manejar esa parte? Mira, lo primero es que para tú estudiar y no sobrecargarte, yo no recomiendo pasar de la hora. Porque, ¿qué sucede? Existen en el cerebro lo que son los focos atencionales, que te dice, después de los 10 minutos, o sea, los primeros 10 minutos es que tu cerebro tiene la mayor atención. Después de ahí, a 45 minutos empieza a decaer tu atención y tu capacidad de memorizar y aprender. Entonces, de 45 minutos a una hora es el tiempo prudente. Ahora, tú puedes dividirlo, como yo te digo, con el aprendizaje espaciado. Si tú tienes mucho material, no importa lo que tú estés aprendiendo, no tiene que ser idiomas. Lo primero tienes que organizar el material, que en mi libro yo explico cómo tú organizas las unidades, por ejemplo, los temas. Entonces, en el caso de que sea leyes, tú tienes que primero organizar el material que tú aprendes. Cuando tú lo tengas organizado, entonces tú empiezas a dividirlo. Ok, perfecto. Esta semana yo voy a aprender este capítulo, por ejemplo. Entonces, este capítulo, depende de qué tan largo sea, tú dices que el lunes yo voy a estudiar esta página, el martes esta página, o en la mañana leo una parte, en la tarde leo otra parte, en la noche otra parte. El miércoles, mañana, tarde y noche, 10, 15 minutos. Y así tú te das cuenta que en la semana tú te vas a aprender ese material muchísimo mejor que si tú agarras y te empiezas, mira, el sábado entero a leer, a leer, a leer, a ver, a tratar, forzar la mente. No, no, no. Microaprendizaje es lo mejor. Y aplicando diferentes intervalos de tiempo. Así tú no te vas a abrumar. No, te lo digo, yo voy a coger un examen ahora creo que en octubre de la licencia de ingeniería y te pregunto por eso, estoy cogiendo consulta de gratis y no tengo que pagarte por eso. No, hermano, con mucho gusto y créeme que eso te va a funcionar mejor. Si tienes el tiempo, estudia un momentico en la mañana, en la tarde, en la noche, y ve así cada día y tú verás que tú aprendes ese material y lo vas a recordar muy bien. Hemos hablado, o sea, de 4 principios, brincamos al 5 porque te hice una pregunta. ¿Cuál es el cuarto principio? El cuarto principio es el autoaprendizaje. Mira, Fermín, en el mundo hay muchos políglotas. Vamos a hablar un poquito sobre eso antes de yo entrar. No, no, primero, ¿qué es un políglota? Mira, un políglota es una persona que puede hablar más de 4 idiomas. Cuando tú eres monolingüe, tú hablas un idioma. Bilingüe, 2 idiomas. Trilingüe, 3 idiomas. Políglota, 4 idiomas o más. Pero hay un nuevo concepto que se llama hiperpolíglota, que vino de la publicación de una obra de un autor que empezó a buscar personas que podían aprender idiomas de forma extraordinaria. Empezó a identificar, así como los X-Men, a buscar mutantes, así mismo empezó a buscar hiperpolíglota. Y él publicó un libro y ahí se empezó también a pegar ese término de hiperpolíglota, que es quien habla más de 5 o 6 idiomas. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que actualmente hablan 20, 25, 30, 35 idiomas. Y tú te preguntarás, ¿y cómo ellos lo hacen? Si yo estoy cogiendo lucha quizá para aprender un solo idioma y esa persona habla 20. Pues antes, eso era un mito. Tenemos el caso del cardenal Mezzofanti, que es un italiano que se decía que hablaba
en más de 30, 40 idiomas. Y un británico también, que era descubridor, explorador, que decía que hablaba más de 60. Y eso era como un mito, pero ahora con YouTube y la tecnología se ha empezado a identificar personas con esa capacidad extraordinaria de aprendizaje. Y yo pongo ahí ejemplos de por lo menos 10, 12 hiperpolíglotas que yo he identificado, que he visto en YouTube, que tienen esa capacidad. Y si hay algo, Fermín, que tienen esas personas, es este principio que yo te voy a decir, es el autoaprendizaje, es ser autodidacta. Ninguno de esos hiperpolíglotas dependían de un profesor o de una academia. Porque si era así, ponte a pensar, bueno, yo voy a durar 3 años estudiando inglés, 2 años para estudiar otro idioma, 3 años para estudiar otro, te va a pasar la vida, para tú aprender 30 idiomas, tú vas a tener 80 años, o sea, realmente no. Y yo presento cómo tú puedes aprender cualquiera para llegar a un nivel conversacional en menos de un año. Y eso básicamente es con este principio, autoaprendizaje, no depender de un profesor. Entonces, Fermín, yo te pregunto a ti, tú seguro tienes muchas amistades, conoces muchas personas que quieren aprender inglés, pero seguramente lo primero que te dicen, tengo que coger clases, tengo que buscar un profesor, pero tú no lo oyes diciendo, déjame yo por mi propia cuenta aprender, o me equivoco. Sí, pero tú sabes que ahora te voy a responder, es así, pero hay otro tema, otra cuestión, es que la cultura de nosotros está basada, más de los dominicanos y latinoamericanos, en descansar en el profesor o el que nos va a enseñar. No hay, siento yo, corrígeme, mi perspectiva es que no hay como una cultura de yo voy a indagar, claro, de los que saben, no voy a salir a buscar fake news ni teoría de conspiraciones. O sea, yo voy a salir a buscar los libros. Creo que hay un tema asociado de la cultura y ¿qué te digo? Del depender del profesor. Yo recuerdo que yo le hablaba hace muchos años a unos amigos de Coursera. Todo el mundo descartaba eso, que esto, que lo otro. Digo, pero están los mismos cursos, tú puedes ir a aprender. Te digo, yo ahí cogí un curso de Learning How to Learn que te comenté, de Barbara Oakley. Y eso, pues, una de las cuestiones que ellos daban como truco para aprender mucho era coger cursos de cuestiones totalmente irrelacionadas, porque siempre tú puedes traer un conocimiento de un lado para otro y cosas así. Pero creo que tiene que ver con la cultura. No sé si estoy bien en eso y tú me puedes corregir, pero no es parte de nosotros simplemente agarrar algo y aprender. Nosotros descansamos mucho en la fe profesional. No, yo tengo que buscar a alguien que sepa para que me haga eso, aunque la gente pueda hacerlo. Yo estoy muy de acuerdo contigo y eso es algo realmente cultural, eso de latinoamericano es así. Y yo no estoy diciendo que no busquen un maestro, tú sabes, no estoy diciendo que no tomen clases formales, estoy diciendo que tú puedes aprender sin tomar clases formales. Y si tú coges clases formales, duplica la velocidad de aprendizaje, más rápido todavía, pero es mejor desarrollar las habilidades autodidactas y no depender del maestro. ¿Qué es lo que te digo cuando yo digo depender del maestro? Si tú vas a coger clases los sábados de la mañana, ponte que tú acabas de inscribirte en una academia. En el primer día de clase que están a aplicar, ahí vi el abecedario, el verb to be, por ejemplo. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta, Fernando. ¿Por qué tú tienes que esperar el sábado que el profesor te desglose cómo se conjuga el verb to be si tú en Google tú puedes buscarlo en un segundo, 1000 páginas que te dicen cómo se conjuga el verb to be? Entonces, en vez de esperar el sábado, ¿por qué no mejor chequeamos el temario del curso primero? Ah, pero esta semana van a to be, el segundo to have, aquí to do, y tú el lunes busca to be, el martes practica cómo es to be afirmativo, el miércoles to be negativo, interrogativo, y el jueves busca to have, y después ve los colores, y el sábado tú llegas no a aprender, tú vas a validar y a practicar lo que ya tú aprendiste y a fortalecer esas redes. Eso es lo que hace una persona que es autodidacta. No depende de que el profesor le explique, busca información por su propia cuenta y consolida más rápido el aprendizaje. Mucha gente no hace eso. Y Eso eso, le llaman a veces hasta anarquista. Si tú te pones a investigar mucho y tú le dices, no, no, mira que se puede. No, no, yo necesito un profesor. Yo creo que hay un tema de cultura que merece ser trabajado y abordado por nosotros. Entiendo que ya vemos personas de una generación
que tal vez tenemos ya una dirección, pero creo que la siguiente generación de personas debe indicársele investigar, claro, investigar de quienes saben, porque ahora se da mucho la situación que te dicen, yo he hecho mis propias investigaciones, pero son las fuentes ya, eso es otro, yo creo que eso es otro webinar, otra charla, identificar fuentes confiables de buscar información, pero creo que sí, el tema de uno mismo aprender a hacer cosas, pues es importante. Tú sabes que tú dices eso, y eso está muy arraigado en cierta manera en algunos, no voy a decir en todo, pero en algunos clústeres o sectores de la sociedad norteamericana. Una vez yo fui a un campo y encontré que un hombre había armado un helicóptero, lo tenía como en su hangar, en hangar no, era como el barn, la cuestión de la granja, como donde ellos guardan el heno y eso. Él me abrió y me enseñó. Y usualmente la gente aquí, tú te encuentras mucha gente que tiene aparte de la cultura investigar, yo voy a armar aviones, yo voy a armar esto, y cogen sus libros. ¿Y qué desarrollan con eso? Que es un problema que es cultural de nosotros. Sentarse a leer unas instrucciones. A mí mismo me llegan las cuestiones y yo comienzo a armar y después sobran más tornillos que el diantre. Pero creo que tiene que ver, tú sabes, con una parte de una cultura que debemos trabajar y debe ser un proceso de mejora continuo, me parece. Claro, y además un idioma es algo, que te digo, muy estructurado. O sea, si tú necesitas decir yo he ido en inglés, ponte el present perfect, tú no sabes cómo decirlo. Al final tú ves el temario, depende del curso que tú estés, tú buscas la información por tu propia cuenta y tú ves que se forma con tu have plus el verbo pasado participio y que no es I have go, I have gone. Y ahí tú empiezas y tú lo entiendes. Y entonces tú empiezas a practicarlo de forma oral, haciendo oraciones, creando simulaciones de conversaciones y creando escenarios donde tú lo tengas que utilizar. Cuando tú llegas a la clase, que venga el profesor que se forma, ya tú vas a estar lejísimo. Y tú lo que hiciste fue buscar en internet cómo se forma el pasado en inglés, cómo se forma, cómo funcionan los números. O sea, no es algo como que tú dices como derecho constitucional. Es decir, no, o sea, es algo realmente muy específico. ¿Cómo se forma el futuro? Todo te va a decir going y going to y will. Por ejemplo, el verbo to be, va going to, y el otro fue otra forma will para más lejano. O sea, te aplica lo mismo. Entonces, eso es uno de los principios que tú tienes que hacer si tú quieres aprender de forma autodidacta. Crear tu propio plan de estudio. Ahí entra el tema de la disciplina que mencioné. Pero hay muchísimas otras formas, hay herramientas que tú puedes utilizar. Mira, yo recomiendo también aprenderse 8 palabras diarias, por lo menos. Al final del día, tú, por ejemplo, depende del nivel que tú estés, escribir lo que tú hiciste. Encuentra un tutor online, también tú puedes hacer eso. Hay plataformas donde tú puedes pagar horas específicas y coger clases online. Tú tienes que quizás ir de forma presencial y más después de toda la pandemia. O sea, el aprendizaje virtual funciona. Otra cosa importante, Fermín, es que cuando la gente estudia un idioma, se empieza a aprender palabras lo loco, palabras aleatorias y no palabras relacionadas a su vida. ¿Qué sucede? El cerebro, cuando tú contextualizas lo que tú estás aprendiendo, aprende mejor. Cuando tú le ves sentido y le ves relevancia. Si tú te estudias, si tú eres abogado y tú empezaste a aprender inglés, no empieza a aprender temas de medicina. Empieza por lo que está relacionado a tu vida. Empieza por los temas del derecho, porque número uno, te vas a sentir identificado. Número dos, lo vas a encontrar muy interesante. Número tres, como es tu área, tú vas a tener que utilizarlo de forma involuntaria con más frecuencia y eso fortalece tus redes neuronales. Apréndete primero lo que tiene sentido para ti, lo que está relacionado a tu vida y no palabras aleatorias. Una pregunta, ahora que mencionas eso, me llega algo a la cabeza. ¿Hay idiomas más fáciles para aprender para personas que saben cierto idioma? Ejemplo, siempre he escuchado mucho de gente, los haitianos son muy buenos para aprender inglés. ¿Hay alguna facilidad, vamos a decir, de esa estructura del francés o el creol al inglés, o es más fácil para los que hablan español, italiano y portugués? Hay una serie de idiomas que se facilitan más que otros dependiendo qué idioma tú hables.
Mira, me encantó esa pregunta, Fermín, porque aquí te voy a explicar algo súper bueno. Y es lo siguiente. Quiero empezar con esto. Hay una diferencia entre lengua materna, segundo idioma y lengua extranjera. Mucha gente lo confunde. La lengua materna, por ejemplo, yo nací en República Dominicana. Aquí el idioma principal es español. Esa es mi lengua materna. Si yo me voy a Estados Unidos, por ejemplo, yo voy a tener el inglés como segundo idioma, porque el español es mi lengua materna, pero el inglés es la segunda lengua, es el idioma que se habla en el país Donde yo voy. donde tú vas, donde tú resides, no donde tú naciste. Y lengua extranjera es el idioma que tú aprendes, que no es ni tu lengua materna, ni es la lengua del país donde tú vives. Por ejemplo, si tú te pones a aprender mandarín o francés, eso es tu lengua extranjera. Entonces tú vas a tener español como lengua materna, inglés como segunda lengua y francés como lengua extranjera. Habiendo dicho eso, ¿cómo tú te puedes convertir en un políglota en tiempo récord? Aparte de que tú apliques esas técnicas que yo te he mencionado, y hay muchas más, claro, pero eso ahí en otra ocasión lo veremos, pero tú puedes, básicamente, en menos de un año aprender un idioma. Pero depende también, el nivel en el que tú lo aprendes, depende de cuál idioma sea. ¿A dónde vengo? Para tú convertirte en un políglota, tiene que ver mucho que ver la selección estratégica de los idiomas. ¿Por qué? Porque no existe un idioma difícil. No existe idioma difícil. Existen idiomas diferentes a tu lengua materna. ¿A dónde vengo, Fermín? Tú hablas español. Si tú quieres aprender otro idioma, y tú eliges mandarín o ruso, tú vas a durar un tiempo, 2, 3 años, para hablarlo avanzado. Pero si tú eliges aprender italiano, tú lo vas a aprender en menos de un año, en 6, 8 meses tú lo tienes. ¿Por qué? Porque son idiomas de la misma familia. Español, italiano, portugués, francés, romano son consideradas lenguas romances. ¿Por qué son consideradas romances? Porque vienen del antiguo Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, en ese tiempo, se hablaba el latín, dos tipos de latín, el latín de la clase alta y el latín vulgar. El latín vulgar era el que hablaba, vamos a decir, los soldados o la clase baja, que eran los que conquistaban otras tierras. Entonces, cuando esos soldados se iban conquistaban ciertas tierras, en esa tierra se hablaba lo que era un dialecto del portugués, se mezcló con el latín, nació el portugués. Conquistaban otras tierras, de ahí nació, se mezcló lo que se hablaba en esa tierra con el latín, nació el francés. Entonces, esas lenguas romances tienen estructura lingüística muy parecida. Por ejemplo, en español, si yo digo yo he hablado, yo utilizo el verbo haber y ya el verbo hablar ya conjugado con el lado. Pero entonces, si yo digo en italiano, yo hablé, por ejemplo, yo digo io ho parlato. Es como que tú ves que hay una similitud. He hablado, ho parlato. ¿Te das cuenta? Entonces, casa en español. En italiano, ¿cómo se dice casa? Casa, igual. Una palabra menos que hay que aprenderse. Entonces, ¿qué sucede? En mi libro, yo incluso muestro un cuadro donde tú puedes ver ahí la similitud de muchos idiomas. Y para ejemplificarte lo mejor, y eso yo creo que quede muy claro, porque es que no hay idiomas difíciles, sino idiomas diferentes a tu lengua materna. Si tú vas a aprender un idioma y tú vas a ser de tu misma familia, tú lo aprendes rápido. Amigo en español, en italiano amico, en portugués amigo, en español madre, italiano madre, portugués mae, amor en español, amore en italiano, amor en portugués. Entonces, Fermín, si tú aprendes portugués o italiano, como las palabras son tan iguales, Similares. Sí. similares, y la estructura de la conjugación verbal es tan parecida al español, es demasiado fácil. Ahora, hay más de 7,000 lenguas, o sea, hay muchas familias. Yo te hablé de las romances, pero lenguas germánicas, por ejemplo. La lengua germánica está el inglés, está el alemán, por ejemplo, está el holandés, para decirte un ejemplo. ¿Cómo se dice casa en inglés? House. ¿Cómo se dice casa en alemán? House.
¿Cómo se dice en holandés? Who is. ¿Cómo se dice amigo en inglés? Friend. En alemán, Freund. En holandés, friend. O sea, fíjate cómo las lenguas germánicas se parecen. Mother, mutter, mother. O sea, se parecen porque son de la misma. Entonces, si tú eres americano y tu inglés es tu lengua materna y tú quieres aprender alemán, se te va a hacer más fácil que aprender español, italiano. Si tú eres alemán y tú quieres aprender holandés, va a ser sumamente fácil porque se parecen mucho. Pero si tú eres holandés y quieres aprender español, va a ser difícil porque son familias, son lenguas de diferentes familias. Por ende, no existe un idioma difícil. Existen idiomas diferentes a tu lengua materna, porque cuando se parecen a tu lengua materna, entonces sí es sencillo. No puede ser que tú digas que el español es difícil o el italiano es difícil, digo que sea fácil, entonces venga un alemán y diga el italiano es difícil. ¿Pero por qué? No es porque la estructura lingüística del idioma es difícil, sino porque sencillamente el alemán habla una lengua germánica y quiere aprender italiano con una lengua romance. Entonces son idiomas con una estructura muy diferente. No sé si me voy a entender ahí. Sí, sí, está clarísimo y súper interesante. Y sé que eso le va a brindar a las personas una perspectiva de que hay unos retos que asumir, pero son posibles. Mira, el tiempo ya va avanzando. Esta charla ha sido súper interesante. Última pregunta para ti, si quieres dar un mensaje, ¿dónde te podemos contactar para entender un poquito más de cómo adquirir estas herramientas, de tu libro? Háblanos un poquito de eso. Bueno, fíjense que el libro, La potenciación neuronal, la ciencia de aprender idiomas, está disponible en Amazon. Pueden buscarlo, lo pueden buscar con mi nombre en la barra de búsqueda de Amazon, Rick Elvis Valerio, Rickel, B corta I-S, Rick Elvis, todo junto, Rick Elvis Valerio. Y ahí entonces le aparece el libro. También pueden buscarme en Instagram, mayormente es la red social que uso, pueden buscarme como Riquelis Valerio, pueden hacerme cualquier consulta, pueden escribirme. Yo de vez en cuando realizo también charlas y conferencias. Si están interesados, pueden también escribirme y los invitaré para la próxima. Pueden también entrar a mi página web, riquelisvalerio.com, y ahí ven todo mi perfil y el próximo libro que voy a publicar llamado Cómo seducir el cerebro en tus capacitaciones. Y en YouTube también como Riqueles Valerio pueden ver ahí algunos videos y un webinar gratuito de cómo aprender idiomas. Pueden verlo, un webinar que dura 1 hora y media aproximadamente, pero es súper enriquecedor e interesante. Van a entender cómo aprender un idioma de forma simple, parecido a lo que hemos hablado el día de hoy, y con información también sumamente relevante. Tú sabes que todo eso lo vamos a poner y si no a final de este año, a principio del otro, estamos tratando de planificar un workshop con Rick Elvis para que le dé a parte de la comunidad hispana esta herramienta en un taller privado. Estamos trabajando con eso. Vamos a ver cómo completa todo. Rick Elvis, te agradezco la oportunidad de haber estado con nosotros. Para nosotros es un honor tenerte y Gracias a ti. escuchar todo esto, estos puntos interesantes que le van a servir a la comunidad. Riquelme, antes de yo, bueno, no, a todas las personas, gracias por estar aquí, por aprovechar estos medios, ya tienen la información de Riquelme. Saben que cada tercer viernes tenemos diferentes charlas, una de emprendimiento directo y otra para mejorar su emprendimiento, porque hablar inglés es una de las mejores herramientas para mejorar su emprendimiento. Ahora, Riquelme, ya que vamos a cerrarnos, ¿cuántos idiomas que tú te sabes? He estudiado 6 ya. Bueno, si te sabes 6, despídeme a la gente en 6 idiomas. Well, thank you, everyone. Thank you to all our listeners. My name is Riquelis Valerio. I'm an expert in neuroscience. I love languages. If you want to learn languages real quick, please take a look at my book. You will learn the best techniques, okay? Thank you very much. Merci à tous. Ça, c'est en français. Pour moi, le français, c'est très facile, très intéressant. Merci a tutti. Italiano, per esempio, l'italiano è la lingua che mi piace di più. Io ho imparato l'italiano quando io ero 18 anni e
sono innamorato. Per me l'italiano ha un accento bellissimo. Dankeschön ya en alemán, en Deutsch, als ich 17 Jahre alt war, ich habe einen Schulaustausch gemacht und ich habe in Deutschland gewohnt, für ein Jahr. O sea, viví un año en Alemania cuando tenía 18 años, 17 años, y ahí pude aprender alemán. Y cuando regresé, dije, ¿por qué no creol? Merci un pile. Creol, c'est très, très interesante, o sí. Muy parecido también al francés. Vamos a decir 70% lengua francés y 30% lengua africana. Así que obrigado también. Portugués es muy fácil también. Aunque no lo domino por completo portugués, pero como una lengua romance también me sé un par de cositas. Así que ya tú sabes, Fermín. Gracias por tu tiempo y lo único que yo le puedo despedir es en español. Pasen buenas noches. Hasta luego.